Queridos alumnos, les doy la más cordial bienvenida a la clase en línea del día de hoy. Tengo el gusto de poder acompañarlos, espero que sea un momento de logros y muchos aprendizajes, pero sobre todo de alegrías. Disfruten y aprovechen su estancia en este maravilloso castillo del saber. Mis mejores deseos. Bueno, nos saluda. La materia que trabajaremos el día de hoy es matemáticas, con el tema tipos de ángulos, clasificación según sus lados. Los temas que trabajaremos serán qué es un triángulo, tipos de triángulos según sus lados y ángulos, y la altura de los mismos. Vamos a estudiar qué es un triángulo y las diferentes formas de clasificarlo. Para empezar, vamos a escuchar la definición de qué es un triángulo. Podemos definirlo como el área cerrada por tres rectas. Además de tener tres lados, un triángulo también tiene tres ángulos y tres vértices. Un triángulo es un polígono que tiene tres lados. Los triángulos son los polígonos más sencillos, pero son de gran ayuda para el estudio de las propiedades de otros polígonos más complejos, como por ejemplo, para estudiar sus áreas. Veamos qué es cada uno de ellos. Sus lados. Tiene tres y son las rectas que conforman el polígono. Sus vértices. Tienen tres y son cada uno de los puntos donde se unen dos lados. Puedes observar en la imagen, son los puntos rosas. Los ángulos. Tienen tres y son las aberturas que se conforman al unirse los dos lados. Puedes ver en la imagen, son las líneas, las aberturas de color amarillo. Puedes observar en la imagen sus vértices, sus lados y sus ángulos de los triángulos, los cuales lo conforman. Tipos de ángulos según sus lados y según sus ángulos. Están divididos en dos partes. Los triángulos según sus lados consta de triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. Y la clasificación de triángulos según sus ángulos están conformados por triángulo rectángulo, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. Pero antes de empezar a ver los diferentes tipos de triángulos que hay, debemos decir que estos se clasifican según la medida de sus lados y la amplitud de sus ángulos. A continuación, vamos por ahora uno por uno. Tipos de triángulos según sus lados. Existen tres tipos de triángulos según sus lados, que son el triángulo equilátero. Tiene sus tres lados iguales, es decir, los tres lados son de la misma longitud. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales, de igual longitud y otro no. Y por último, el triángulo escaleno. Tiene los tres lados diferentes, es decir, de distinta longitud. Ahora veamos con imágenes uno a uno. Triángulo equilátero. Todos sus lados son iguales. Por lo siguiente, todos sus ángulos también son iguales. Como puedes observar en la imagen, el triángulo equilátero, todos sus lados son iguales. Triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales y uno no. Como puedes observar en la imagen, cada uno de esos triángulos tiene dos lados iguales y uno no. Triángulo escaleno. Todos sus lados son diferentes. Esta característica de los triángulos escalenos es de que ninguno de sus lados son iguales. Al contrario, todos son diferentes. Ahora vamos a ver los tipos de triángulos según sus ángulos. Existen también tres tipos de estos triángulos, que son triángulo rectángulo, que dos de sus lados forman un ángulo recto, o lo que es lo mismo, tiene un ángulo de 90 grados. El triángulo acutángulo, todos sus ángulos son agudos, o lo que es lo mismo, todos sus ángulos miden menos de 90 grados. Y por último, triángulo obtusángulo, dos de sus lados forman un ángulo obtuso, o lo que es lo mismo, tiene un ángulo de más de 90 grados. Ahora veamos con imágenes uno a uno. Los triángulos rectángulos tienen un ángulo recto de 90 grados. Como puedes observar en la imagen,
Cada triángulo forma un ángulo de 90 grados. Triángulos acutángulos. Todos sus ángulos son agudos, o lo que es lo mismo, miden menos de 90 grados. Observa ahí el dibujo color amarillo, los sombreados de amarillo, son ángulos que miden menos de 90 grados. Por eso son triángulos acutángulos. Y por último, los triángulos obtusángulos. Estos tienen la característica que tienen un ángulo obtuso, o lo que es lo mismo, un ángulo mayor a 90 grados. Como puedes observar en el dibujo, la parte sombreada color azul es que tienen aberturas de un ángulo mayor a 90 grados. Por lo consiguiente, se les denomina triángulos obtusángulos. A continuación, vamos a trazar las alturas de los triángulos. Saca tu cuaderno, tu regla y tu escuadra para que trabajemos. Pon mucha atención en cómo vamos a calcular las alturas de los triángulos, ver cuántas alturas se le pueden sacar y vamos a continuar. Para trazar la altura debes ubicar primero el lado que vas a considerar como base y colocar una escuadra alineada con el lado. Para esto ya debiste haber dibujado tu triángulo, como en el del ejemplo, un triángulo amarillo. Este lado es una de las líneas que nos formará la perpendicular. ¿Te das cuenta? La escuadra debe estar alineada con el lado de la base. Y el lado de la base lo tienes que remarcar con tu lápiz de un color diferente para que resalte. Enfrente de ese lado quedará el vértice. Si te das cuenta de la línea morada, que es el lado opuesto sería el vértice que está arriba. Porque la línea que está abajo, su lado opuesto, si está abajo, sería su lado opuesto arriba. Y encontramos el vértice. Entonces ahí vamos a trazar un punto donde vamos a remarcar el vértice. Ya ubicado el vértice, vamos a utilizar otra escuadra o regla para formar la perpendicular y medir la altura. Puedes observar ahí del vértice marcado con un punto a la línea morada, que es el lado opuesto de la base, vamos a marcar nuestra altura, que es perpendicular. Entonces, para marcar las alturas de los triángulos es trazar una perpendicular desde un vértice al lado opuesto de la base. Siempre vamos a buscar el lado opuesto de una base. En el caso de ese vértice, el lado opuesto a la base es la línea morada. Todo triángulo tiene 3 vértices, por lo tanto también tiene 3 alturas. Como puedes observar en la imagen de arriba, podemos encontrar ahí los puntos color azul del triángulo amarillo. Vemos que tiene 3 vértices, vértices de arriba y 2 de abajo. Ahora, de igual forma vamos a marcar los otros 2 vértices. Ya que marcamos el primero, vamos a marcar los otros 2. Puedes observar en la figura 2, ahí vienen las indicaciones cómo debemos de marcar las otras 2 alturas. Al final veamos con imágenes uno a uno cómo nos quedó. La altura 1, que es la que acabamos de marcar todos. La altura 2, que es del vértice a su línea opuesta, sería la base que está la más larga. Por eso tiene que rayarse hacia ese lado. Y la línea roja, pues los 2 vértices están ahí y como los dos son bases y los vértices están en la altura de la base, pues nada más se raya la línea, como se hizo con el azul. En el caso de la verde, como el vértice de verde, su opuesto es la base que está enfrente. Entonces por eso rayamos ahí. Recordemos que, vamos acá, que para sacar la altura tenemos que trazar una línea perpendicular desde un vértice al lado opuesto de la base. Siempre del vértice tiene que ser al lado opuesto de una base. No necesariamente tiene que ser la base de abajo. Todos los lados son bases de un triángulo. Bueno. A continuación vamos a sacar nuestro libro de matemáticas en la página 61 y ubicarnos en el desafío matemático número 26 con el título 3 de 3.
De manera individual, traza las alturas de cada uno de los siguientes triángulos. En tu libro, con tu regla y tu escuadra, vas a trazar a cada uno de los siguientes triángulos que ves en la imagen sus alturas. Recuerda que cada triángulo tiene 3 alturas. ¿Por qué? Porque tiene 3 vértices. Y recuerda que para trazar la altura tienes que trazar una línea perpendicular opuesta al vértice, del vértice opuesta a la base que sea. Por ejemplo, si tu vértice está acá, tienes que buscar el lado opuesto del vértice, pero que sea una base. Remarcas las alturas y esto me lo vas a entregar el próximo lunes. Después de haber trazado las líneas a los triángulos anteriores, vamos a completar este cuadro, donde vamos a señalar con una palomita si cada uno de los siguientes enunciados es verdadero o falso. Vamos con la primera. Todos los triángulos tienen 3 alturas. ¿Será falso o será verdadero? Es verdadero, ya que todos los triángulos constan de 3 alturas. Y no solamente de 3 alturas, sino también de 3 lados y de 3 ángulos. Vamos con la segunda. ¿Todas las alturas son a la vez lados del triángulo? Vamos a ver si es falso o es verdadero. Es falso, ya que la altura no puede ser un lado del triángulo. Son cosas totalmente distintas. Los lados son las formas que son las líneas que forman el triángulo, y la altura es la línea perpendicular de un vértice a una base opuesta. La tercera, ¿las alturas de un triángulo siempre se cortan en un punto? Es verdadero. ¿Y qué forman? Un vértice. La altura de un triángulo siempre se corta en un punto formando un vértice. Y por último, una altura de un triángulo es un segmento de recta que va desde un vértice y es perpendicular al lado opuesto. Veamos qué es. Claro, es verdadero. Esa es la definición de altura en un triángulo. Una altura de un triángulo es un segmento de recta que va de un vértice y es perpendicular al lado opuesto de una base. Bueno, con esta actividad de su libro hemos acabado el día de hoy esta clase en línea. Les doy las gracias por la atención y porque están aquí presentes viendo este video. Les sugiero que si tú no asististe a las clases en línea, qué bueno que estás acá para que retroalimentes y veas los contenidos que vimos con tus compañeros. Si no, también, si asististe, qué bueno, estás retroalimentando y quieres aprender más. Bueno, esto sería todo la clase en línea hoy. Les deseo muchos éxitos, bendiciones, nos vemos en la próxima clase. Y no se olviden, seguir estudiando y echándole ganas. Nos vemos, bendiciones.